Un buen día. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar sobre inmunohistoquímica y su papel en el diagnóstico de las metástasis por carcinoma de primario de origen desconocido, conocidas del inglés como CUPS o Cancer of Unknown Primary Site. A manera de introducción diremos que el impacto de la inmunohistoquímica de diagnóstico para el patólogo quirúrgico hoy en día es bastante legendaria, y esto se aprecia mucho mejor cuando se estudian los tumores malignos de sitio primario desconocido. Hoy en día es indiscutible de que se trata de una herramienta rentable que en la mayoría de los laboratorios y hospitales está automatizada y proporciona tiempos de respuesta rápido y con altos estándares de calidad. El número de anticuerpos que están disponibles hoy en día en el mercado es bastante extenso y crece exponencialmente cada año, lo que da fe de la importancia en la investigación en este campo. Pero a pesar del gran arsenal de anticuerpos que tenemos hoy en día, sigue habiendo una escasez de los mismos que permitan un diagnóstico 100% definitivo e inequívoco en todos los casos. De hecho, se dice que puede ser peligroso basar cualquier distinción en la patología tumoral, principalmente sobre la base de un patrón de inmunoreactividad de un marcador determinado, sin importar lo específico que éste pretenda hacer. Esta declaración hace eco en la importancia de la morfología histopatológica, que es la base del diagnóstico en la patología quirúrgica, sobre la inmunohistoquímica. Incluso con anticuerpos tan específicos como el TTF1 o el WT1 o el PSA, que son bastante sitio específicos, no lo son tanto, y por lo tanto recurrimos a paneles de anticuerpos para generar o aumentar nuestro poder estadístico en los diagnósticos morfológicos que hacemos. El término de cáncer de sitio primario desconocido o carcinoma de sitio primario desconocido o CUPS a veces lleva a algo de confusión, y es necesario entender que este término involucra a todos los tipos de cáncer y no solamente a los de origen epitelial, aunque sí es cierto que los carcinomas de origen epitelial comprenden entre el 90 y el 95% de los casos de CUPS. Aspectos clínicos y económicos. Pensaremos por definir lo que es la CUPS, la cual ya está definida por su propio nombre. Hace relación a aquellas metástasis de quienes desconocemos su sitio primario, a pesar de una cuidadosa historia clínica, un examen físico riguroso, las imágenes radiológicas y todas las investigaciones bioquímicas e histológicas que podamos hacer al respecto sobre un paciente. Se dice que los CUPS representan entre un 5 y un 10% de los pacientes oncológicos, y gracias al impacto de las recientes mejoras en las imágenes radiográficas, este porcentaje se ha reducido entre un 3 y un 7% de los pacientes oncológicos. La presentación clínica de los casos de CUPS depende de varios factores que incluyen la edad, el género, el sitio de afectación y la línea de diferenciación tumoral, sea epitelial, mesenquimal, linfoide, de células germinales o melanocítico. La mayoría de pacientes con CUPS se presentan de manera asintomática. La mayoría de los casos se presentan con compromiso en múltiples sitios, aunque algunos se presentan con 1 o 2 sitios. Y el patrón de comportamiento clínico y biológico es diferente al tumor primario. Y en cuanto al sitio de afectación, este nos puede dar una idea acerca del posible origen primario de la metástasis. En cuanto al hígado, se dice que es uno de los repositorios individuales más grandes para las enfermedades metastásicas de todos los tipos, especialmente para los carcinomas. Los tumores malignos que más comúnmente hacen metástasis al hígado son los del tracto gastrointestinal, con los carcinomas colorectales encabezando este grupo. También encontramos carcinoma de pulmón y de mama, al igual que carcinomas pancreático-biliares. Es importante destacar que todo este grupo de adenocarcinomas pueden simular un colangiocarcinoma primario de hígado y algunos casos de carcinoma hepatocelular, en particular los carcinomas hepatocelulares menos diferenciados. El carcinoma de próstata, aunque es bastante inusual que haga metástasis a hígado, este se puede confundir fácilmente con un colangiocarcinoma. Así pues, podemos dividir por sexos las metástasis de primario desconocido hacia hígado,
poniendo en la lista el carcinoma colorectal y de mama en la mujer, o carcinoma colorectal, pulmón y próstata encabezando la lista en los hombres. Finalmente diremos que el melanoma maligno tampoco es raro encontrarlo como metástasis en el hígado. En un estudio amplio de diagnóstico de carcinoma hepático tanto primario como metastásico, los carcinomas hepatocelulares corresponden a un 32% y son fáciles de diagnosticar. Las metástasis corresponden prácticamente al 50% de los cánceres en hígado y en sí todos son fáciles de diagnosticar con técnicas de microscopía de luz. El 18.5% corresponden a metástasis difíciles, en la cual la inmunohistoquímica juega un papel importante y contribuyó al diagnóstico definitivo en cada uno de estos casos. Después del hígado, el pulmón es el segundo depósito más importante para carcinomas metastásicos, especialmente los adenocarcinomas. La identificación del origen de un adenocarcinoma en el pulmón es un proceso difícil y representa un reto para el patólogo, porque los adenocarcinomas no solo son el tumor primario más frecuente, sino que también representa el tumor metastásico más frecuente encontrado en el pulmón. La distinción entre estos dos tipos de tumores puede ser especialmente difícil en los materiales escasos de biopsia transbronquial o biopsias por aspiración con aguja fina. La importancia de hacer el diagnóstico de estos carcinomas radica en poder separar a aquellos pacientes que se pueden beneficiar de tratamiento hormonal, quimioterapia. Tal es el caso de las metástasis por carcinoma de mama o carcinoma de próstata. En cuanto a cerebro, podemos decir que distinguir entre un tumor glial de una metástasis es un proceso sencillo. Lo que es difícil es diagnosticar el origen de las metástasis. La lista de carcinomas que hacen metástasis a cerebro está encabezada por sistema nervioso central, seguida de pulmón, mama, riñón, tiroides y tracto gastrointestinal. Otros tumores como ovario, próstata o pancreatibiliar también pueden hacer metástasis hacia cerebro, aunque su presentación es bastante rara, dada su amplia difusión y la presentación clínica antes de las metástasis cerebrales. A pesar de todos los esfuerzos en el diagnóstico, un 5% se queda como de origen desconocido y la supervivencia en la mayoría de los pacientes con metástasis cerebrales oscila entre los 3 y 11 meses. Los pacientes que se presentan con metástasis óseas a menudo tienen carcinomas primarios de pulmón, mama, riñón o región urogenital. Los estudios de imágenes tienen particular importancia en la aclaración del tumor primario en estos casos. Los pacientes con derrame pleural, el carcinoma de mama es el sitio primario más común para las mujeres y el pulmón en el caso de los hombres. Los linfomas se distribuyen igual para ambos sexos. Los pacientes que se presentan con efusiones abdominales malignas o ascitis maligna tienen sitios abdominales comunes que incluyen ovarios y endometrio o cuello uterino en las mujeres, mientras que en los hombres puede corresponder a tracto gastrointestinal, colon especialmente, recto y estómago. En cuanto a la presentación clínica como carcinomatosis peritoneal, el tracto ginecológico es a menudo el origen más común. Encontramos después estómago, colon y páncreas. Para los pacientes que se presentan con metástasis en los ganglios linfáticos, puede haber pistas sobre la localización primaria del tumor, sobre la base morfológica del tumor, sea adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas o carcinoma indiferenciado, además del sitio anatómico de afectación ganglionar. En las mujeres que se presentan con adenocarcinoma en la axila, el tumor primario generalmente se encuentra en la mama ipsilateral. En cuanto a las metástasis a cuello, el estudio de primario comenzará por pulmón en los hombres y en la mama en las mujeres. Tracto gastrointestinal y próstata tienen una preferencia estadística por el lado izquierdo del cuello. La implicación de ganglios linfáticos cervicales superiores y medios correspondería probablemente a un origen otorrinolaringológico o de esófago superior.
Unas pruebas adicionales podrían ser TAC, un PET-TAC o biopsias aleatorias sistemáticas de nasofaringe, base de lengua, seno piriforme y amígdalas. La implicación de ganglios linfáticos cervicales menores o en cualquier otro sitio se debe pensar en origen pulmonar o esófago inferior, y en ganglios inguinales hay que explorar el área anogenital. En cuanto al enfoque clínico del por qué tratar de identificar el primario en este tipo de metástasis, no es más que el identificar grupos de pacientes con un pronóstico favorable, es decir, cánceres que tienen un esquema de tratamiento apropiado, como es el caso de leucemia, linfoma, tumores de células germinales, carcinoma de células pequeñas del pulmón, carcinoma de mama, ovario, endometrio, glándula suprarrenal, tiroides y próstata. Pacientes que se pueden beneficiar de quimioterapia de combinación, radioterapia o tratamiento hormonal. El conocimiento del sitio de origen mejora la supervivencia de estos pacientes estadísticamente, aunque en definitiva los pacientes con CUPS tienen una supervivencia escasa de 6 a 11 meses. En cuanto a las consideraciones económicas, hay pocos estudios que nos hablen a este respecto. Se dice que en promedio el estudio inmunohistoquímico de CUPS representa por paciente unos $20,000 para que un 19.6% de pacientes sobrevivan por lo menos un año más. La inmunohistoquímica ha demostrado tener mayor rentabilidad sobre los estudios radiográficos y favorece la terapia dirigida. En el 27% de los casos de CUPS se conoce el origen primario antes de la muerte. En un 50% el primario se encuentra en autopsias, en páncreas, pulmón, riñón, colon y recto. Llama la atención que en este listado se encuentra pulmón, colon y recto, que son las neoplasias de mayor incidencia en hombres y en mujeres. Y finalmente un 16% nos identifica el primario de origen. En cuanto al objetivo del estudio inmunohistoquímico de las CUPS, ya lo hemos dicho, es identificar la línea de diferenciación del tumor e identificar aquellos tumores que están dentro del grupo de tumores tratables. Ya lo hemos señalado antes, como el carcinoma de mama, próstata, ovario, endometrio, tiroides, glándula suprarrenal, así como los tumores de células germinales y carcinomas neuroendocrinos. Es necesario aclarar que todo este esquema de estudio inmunohistoquímico lo dirigimos hacia carcinomas pobremente diferenciados, metástasis por carcinomas pobremente diferenciados de quienes desconocemos su origen. Los carcinomas pobremente diferenciados ampliamente en patología se pueden clasificar como de células grandes indiferenciadas, de células pequeñas no diferenciadas o de células fusiformes. El punto de partida para la interpretación diagnóstica es la hematoxilina eosina o la tinción de Papa Nicolau. La importancia de la morfología histológica no se debe subestimar jamás para llegar a un diagnóstico definitivo. La morfología es la base sobre la que la interpretación de todos los estudios inmunohistoquímicos o moleculares descansa. La determinación inmunohistoquímica en el estudio de CUPS obedece a un enfoque gradual. Sabemos que los carcinomas corresponden a un 90 o 95% de las CUPS, es decir, van a tener positividad significativa para citoqueratinas. El enfoque diagnóstico definitivo de las CUPS sigue de forma efectiva 5 pasos secuenciales que aquí enumeramos. En primera instancia está determinar la línea de diferenciación celular utilizando marcadores principales de linaje hacia linfoide, hacia queratinas, es decir, epitelial, de melanoma, de células germinales o marcadores de sarcoma. En segundo lugar, determinar el tipo de citoqueratina o tipos de distribución en las células tumorales, debido a que algunos conjuntos de citoqueratinas son únicos para ciertos tipos de tumores. En tercer lugar, determinar si hay coexpresión de vimentina. El cuarto paso es determinar si hay antígenos de expresión de derivación epitelial o células germinales, es decir, antígeno carcinoembrionario,
antígeno de membrana epitelial EMA o fosfatasa alcalina placentaria. El quinto paso es determinar si hay coexpresión de productos específicos de células, estructuras específicas celulares o factores de transcripción o receptores que nos identifiquen tipos únicos de células. Por ejemplo, gránulos neuroendocrinos, hormonas peptídicas, tiroglobulina, PSA, antígeno de membrana prostática específica, inhibina, la proteína bruta del líquido de enfermedad quística, vigina, uroplaquina, factor de transcripción tiroideo o TTF1 o factor de transcripción CDX2. Y bien, ampliando cada uno de los pasos anteriormente mencionados, comenzaremos con el primero, es decir, la determinación de una línea de diferenciación celular. Un panel abreviado en primera instancia para determinar la línea de diferenciación celular debe incluir los siguientes: como marcadores epiteliales, la pancreatina AE1, AE3 y la CAM52 utilizados juntos, un marcador mesenquimal como es la vimentina, un marcador linfoide como el antígeno leucocitario común y un marcador melanocítico como el S100. Una fuerte expresión difusa de cualquiera de estos marcadores mencionados es altamente sugestiva de una línea particular de diferenciación, excepto la vimentina, que de todas es la menos útil, puesto que es bastante inespecífica y se ha visto que se expresa en muchos carcinomas pobremente diferenciados. Si nuestro estudio marca positivo para antígeno leucocitario común y las citocreatinas resultan ser negativas, nos orientan hacia una línea de diferenciación linfoide. Y un paso adicional es dirigir la clasificación del linfoma usando marcadores para células B o marcadores para células T. Tal es el caso del CD20 o CD79A para células B y CD3 para células T. Caso en el cual el antígeno leucocitario común no es muy positivo, no es significativo, los marcadores para células B y para células T resultan ser negativos, pero la morfología nos sigue orientando hacia una neoplasia linfoide. No es descabellado pensar de que se trata de una línea mieloide, y el sarcoma mieloide es un diagnóstico al cual se puede llegar después de un extendido y costoso estudio inmunohistoquímico. Las tinciones que son útiles para la demostración del linaje mieloide pues son la mielopiroxidasa, el cloroacetato esterasa, la tinción de lisozima, el CD117 o llamado también c-KIT o marcador de stem cell, el CD43 y CD68, que también son positivos en sarcomas granulocíticos. Un tumor con una morfología desconocida con positividad para S100 y negativo para las citoqueratinas nos orienta hacia una línea de diferenciación melanocítica. Sin embargo, esto aún debe ser confirmado por marcadores de melanoma adicionales, como es el caso de HMB45, el melanA, la tirosinasa, el NKIC3. Esto porque el S100 es un marcador poco específico, aunque algo sensible para melanoma, y además el S100 también es expresado por algunos carcinomas y sarcomas como el liposarcoma, condrosarcoma o tumores neuronales. En este punto hay que tener cuidado en distinguir el melanoma del carcinoma sobre la base de un número limitado de inmunotinciones, puesto que algunos carcinomas pueden mostrar fuerte expresión de S100. Una trampa adicional a esto es que algunos melanomas también pueden mostrar positividad para CA policlonal o focal, inmunoreactividad para CAM52. Se debe tener precaución, por lo tanto, cuando el diagnóstico se base en gran medida en expresiones inmunohistoquímicas únicamente. El tercer caso de morfología desconocida con positividad para vimentina y la mayoría de las veces negatividad para marcadores epiteliales nos orienta hacia una línea de diferenciación mesenquimal, posiblemente un sarcoma. Hay que tener en cuenta que la mayoría, pero no todos los sarcomas son negativos para marcadores epiteliales, pues existen unos sarcomas llamados epitelioides que, como su nombre lo indica, muestran algo de diferenciación epitelial, y el sarcoma sinovial, que tiene un patrón bifásico y que puede tener fuerte tinción para marcadores epiteliales, especialmente en su componente glandular.
La mayoría de los sarcomas tienen una morfología fácil de distinguir, pero los sarcomas que queremos tratar aquí en relación con los CUP son los que no tienen una morfología definida y se pueden mostrar como células redondas de color azul que nos pueden orientar hacia un sarcoma de Ewing, un tumor desmoplásico de células redondas pequeñas o rhabdomyosarcoma. Células en husillo y epitelioides que nos pueden orientar hacia sarcoma sinovial o sarcoma de células claras o angiosarcoma, o células epiteliales puras que puede tratarse de un sarcoma epitelioide. Finalmente llegamos a la línea de diferenciación epitelial, que es el grupo más grueso de los CUPs. El 90% de los CUPs son carcinomas, es decir, de diveración epitelial. El 70% a su vez son adenocarcinomas. Entre un 15 y un 20% son carcinomas pobremente diferenciados. Un 5% son carcinomas de células escamosas y un 5% adicional son carcinomas neuroendocrinos. La tinción de citoqueratina es un excelente marcador de diferenciación epitelial y se expresa fuertemente y de forma difusa en todos los carcinomas. Sin embargo, hay que tener cuidado en la evaluación de diagnósticos simplemente basados en la positividad de citoqueratinas, puesto que algunos sarcomas, melanomas e incluso linfomas pueden mostrar tinción o cierta tinción para citoqueratinas. Una vez más, la morfología nos debe orientar hacia un diagnóstico, además de que la tinción de citoqueratinas en tumores de línea epitelial es bastante marcada e inespecífica en estos tipos de tumores. Dado que el grueso de las CUMs corresponden a derivación epitelial, es decir, positivos para citoqueratinas, debemos trabajar con las diferentes citoqueratinas para afinar nuestro diagnóstico. Y pasamos entonces al paso 2, trabajando con citoqueratinas. Unos conceptos básicos acerca de las citoqueratinas que podemos decir es que se tratan de filamentos intermedios. Son aproximadamente 20 y se enumeran del 1 al 20 y divididas en queratinas básicas y en queratinas ácidas. Las básicas son las de tipo 2 y las ácidas son las de tipo 1. Los filamentos de queratina se forman por heteropolímeros tetraméricos de dos queratinas diferentes, dos de tipo 1 ácida y dos de tipo 2 o básicas para mantener la neutralidad eléctrica celular. Las queratinas son cruciales en el diagnóstico e identificación de subtipos de carcinomas específicos. Se catalogan y se clasifican dentro del sistema MOL. Los genes que codifican para queratinas tipo 1 se localizan en el cromosoma 17 y los genes que codifican para las queratinas tipo 2 se localizan en el cromosoma 12. Las citoqueratinas de bajo peso molecular se encuentran en todos los epitelios excepto en el epitelio escamoso, y las citoqueratinas de alto peso molecular son típicas de epitelio escamoso. Y una gran ventaja que tienen las citoqueratinas es que no se pierden con la desdiferenciación tumoral ni tampoco con la extensa necrosis. Este es el catálogo de Frank y Moll y sus colaboradores, en el que se esquematizan las queratinas básicas o tipo 2 con sus correspondientes pesos moleculares y las queratinas tipo 1 o ácidas y sus correspondientes pesos moleculares. La ventaja de las citoqueratinas es que su distribución es típica en diferentes tejidos corporales, lo que nos puede ayudar a orientar hacia una diferenciación diagnóstica más fina. Las citoqueratinas a su vez se dividen en queratinas simples y queratinas complejas. Empecemos con las queratinas simples. Las queratinas simples son las primeras queratinas en aparecer en el desarrollo embrionario, ya que se expresan en prácticamente todos los tejidos epiteliales simples, no estratificados, ductales y pseudoestratificados. Debido a que estas queratinas son generalizadas, son bastante útiles en la diferenciación epitelial. Casi todos los mesoteliomas y carcinomas, con excepción de los carcinomas de células escamosas, contienen queratinas simples 8 y 18. Algunas vísceras como el hígado contienen solo queratinas 8 y 18. Algunos cócteles de péptidos, por ejemplo la panqueratina AE1, AE3 y los anticuerpos CAM52 y 35BH11, reconocen queratinas 8 y 18 exclusivamente. Y debido a que las queratinas simples están ampliamente distribuidas en la mayoría de carcinomas, estos anticuerpos son particularmente útiles en el enfoque inicial en la investigación para la diferenciación carcinomatosa. En este cuadro encontramos resumidas las citoqueratinas simples
los anticuerpos que lo reconocen y los lugares donde se distribuyen. Encontramos aquí dos conocidas como la citoqueratina 7 y la citoqueratina 20, de las cuales hablaremos un poco más en detalle. La citoqueratina 19 es una citoqueratina simple de bajo peso molecular. Es una queratina que tiene una distribución similar a la 8 y la 18. Está presente en la capa basal del epitelio escamoso de las mucosas superficiales y puede ser vista en las células basales de la epidermis. La citoqueratina 19 es un buen marcador de detección de neoplasias epiteliales debido a su amplia distribución en epitelios simples en muchos tejidos escamosos. El anticuerpo monoclonal AE1, al igual que el cóctel AE1-AE3, reconocen la citoqueratina 19. Y finalmente diremos que esta citoqueratina es principalmente negativa en carcinoma hepatocelular, aunque rara vez se ve de manera focal. La citoqueratina 7 es una queratina simple de tipo 2 de 54 kilodaltons que tiene una distribución restringida en comparación con las queratinas 8 y 18. Es precisamente la falta o la escasez extrema de la citoqueratina 7 en tejidos tales como epitelio del colon, hepatocito o próstata la que se utiliza como ventaja diagnóstica. La citoqueratina 7 está presente en la mayoría de carcinomas de mama, pulmón, ovario, pancreatobiliar y de células transicionales, pero está ausente o presente solo en raras células en carcinoma colorectal, renal y carcinoma de próstata. La citoqueratina 7 también tiñe en carcinoma de células escamosas y displásicas en cérvix. Y finalmente, un error de diagnóstico en la interpretación de citoqueratina 7 es que esta tiñe subconjuntos de células endoteliales en los tejidos blandos normales, así como células endoteliales en vénulas y vasos linfáticos en la mucosa intestinal, exocervix uterino y tejido linfoide. En resumen, como puntos claves de diagnóstico con respecto a la citoqueratina 7, nos debe quedar claro que su utilidad diagnóstica específica radica en el hecho de que hay tres patrones dominantes de inmunotinción. En primer lugar, los tumores que son característicamente fuerte y difusamente positivos incluyen las glándulas salivares, pulmón, mama, ovario, endometrio, vejiga y timo, así como mesoteliomas, tumores neuroendocrinos, adenocarcinoma pancreatobiliar y la variante fibrolamelar de carcinoma hepatocelular. Citoqueratina 7 también típicamente se expresa en células tumorales de la enfermedad de Paget mamaria y extramamaria. En segundo lugar, la citoqueratina 7 tiñe de forma variable las células tumorales en tumores biliares y gástricos. Y tercero, carcinomas que son casi siempre negativos para citoqueratina 7, pero que en ocasiones pueden mostrar cierta celularidad positiva. Incluyen carcinomas hepatocelulares, carcinomas ampulares duodenales, carcinomas de colon, renal, de tipo de células claras, próstata y los tumores de la corteza suprarrenal. La citoqueratina 20 es una queratina de 46 kilodaltons de bajo peso molecular. Su distribución tisular se limita predominantemente al epitelio gastrointestinal y sus tumores mucinosos de ovario y tumores de células de Merkel. La distribución limitada de citoqueratina 20 en carcinoma colorectal, páncreas, vesícula biliar, carcinoma de células transicionales la hace útil en la identificación de este grupo de tumores y en sus sitios primarios e incluso metastásicos. Hay que tener en cuenta que hasta un 10% del adenocarcinoma de pulmón sin otra especificación muestra tinción positiva para citoqueratina 20. Hasta un 25% de los tipos bronquioalveolar mucinoso puede mostrar también tinción positiva para citoqueratina 20. Además, el controvertido carcinoma mucinoso primario de pulmón o carcinoma coloide, que muestra también tinción positiva para citoqueratina 20 en el 50% de los casos, junto con positividad nuclear para CDX2, que es un marcador intestinal específico. Y un pequeño porcentaje de carcinoma de mama también puede mostrar positividad para citoqueratina 20. El colangiocarcinoma de hígado, ya sea de origen central o periférico, son casi siempre fuertemente y difusamente positivos
para citoqueratina 20, mientras que los carcinomas de conductos centrales grandes son más propensos a tener un alto índice de etiquetado para citoqueratina 20, además de citoqueratina 100. Una combinación de citoqueratina 7 y de citoqueratina 20, gracias a sus distribuciones restringidas, nos elevan el valor predictivo positivo en nuestros diagnósticos, obteniendo esta tabla. Diferentes esquemas de positividad o negatividad, tanto para citoqueratina 7 y citoqueratina 20, se distribuyen o se esquematizan en este cuadro, y su uso nos acerca con alta fidelidad hacia un posible diagnóstico etiológico. Bueno, ya hemos hablado de las queratinas simples, ahora hablemos un poco sobre las queratinas complejas. Estas queratinas son de alto peso molecular y se observan en el epitelio estratificado y generalmente no están presentes en epitelios simples de tipo visceral. Las células basales de la próstata y las poblaciones de células mioepiteliales de conductos y tejidos glandulares también contienen una gran cantidad de este tipo de citoqueratinas. La utilidad que nos presta este tipo de citoqueratinas es la identificación de células basales y mioepiteliales en sus respectivos órganos. Este tipo de citoqueratinas de alto peso molecular también se ven comúnmente en epitelio de los conductos derivados de mama, páncreas, tracto biliar, pulmón, transicional, ovario, tejidos mesoteliales. El grado de inmunotinción de estos tejidos con anticuerpos para citoqueratina de alto peso molecular es típicamente fuerte y difuso, una característica que es útil para el diagnóstico porque la inmunotinción de queratinas de alto peso molecular solo se ve focalmente en los tejidos epiteliales viscerales, como es en el caso de colon, estómago, riñón o en el hígado. Puntos claves para recordar con respecto a las citoqueratinas complejas es que confirman la presencia de células basales de la próstata, confirman la presencia de células mioepiteliales, presente en la capa de células basales del epitelio escamoso y estratificado, tiene una fuerte y difusa tinción en los tumores de diferenciación epitelial escamosa y presente en una amplia variedad de carcinomas conductoderivados y mesoteliomas, así como la mayoría de las neoplasias que muestran tonofilamentos ultraestructuralmente. Esta es una glándula prostática teñida con citoqueratina 34, en donde se tiñen las células basales. Entre las citoqueratinas complejas vale la pena dedicar un tiempo a la citoqueratina 5 y citoqueratina 5-6. Estos son polipéptidos básicos, es decir, tipo 2, con un peso molecular entre 58 kilodaltons y 56 kilodaltons cada una. La mayoría de los estudios se han realizado utilizando anticuerpos para citoqueratina 5-6 y se han encontrado que son útiles en el diagnóstico diferencial del carcinoma metastásico en la pleura frente al mesotelioma epitelial. Los mesoteliomas epiteliales son fuertemente positivos en todos los casos, pero hasta un 30% de los adenocarcinomas pulmonares mostrarán inmunotinción focal variable. Casi todos los carcinomas de células escamosas, la mitad de los carcinomas de células transicionales y muchos carcinomas de células grandes indiferenciados inmunotiñe para citoqueratina 5-6. La citoqueratina 5-6 tiene una excelente sensibilidad y especificidad para la detección de diferenciación escamosa en los carcinomas pobremente diferenciados. El P63 también se observa con alta frecuencia en los carcinomas escamosos y transicionales, y cuando se utiliza con la citoqueratina 5-6 proporciona una alta sensibilidad y especificidad para la diferenciación escamosa. Esta tabla muestra por porcentajes la distribución de citoqueratinas complejas en los diferentes tejidos. Podemos observar que la piel, el timo, las glándulas salivar, mesotelioma y vejiga tienen altos porcentajes de expresión, en tanto que células germinales, riñón, próstata, estómago y tiroides prácticamente carecen de expresión de citoqueratinas complejas. Puntos claves con respecto a la citoqueratina 5 y citoqueratina 5-6 es que son un buen indicador de diferenciación de células escamosas y de transición, un buen discriminador de diferenciación mesotelial contra adenocarcinoma de pulmón, positivo en células mioepiteliales de mama y células basales de la próstata, marcadores sensibles y específicos de carcinoma de mama de fenotipo de tipo basal, y la citoqueratina 5 es la mejor manera de identificar un carcinoma de mama de tipo basal. Ya hemos hablado del paso 1, que es tratar de identificar la línea de diferenciación celular, el paso 2, trabajando con citoqueratinas,
Y ahora vamos al paso 3, que es trabajando con vimentina. Las células mesenquimales y endoteliales tiñen regularmente con vimentina y esta tinción generalmente proporciona una medida de control de calidad interna de inmunoreactividad, puesto que si no hay inmunotinción de los vasos sanguíneos o células del estroma por vimentina, pues denota que hay algún daño significativo en los antígenos del tejido o un fallo de procedimiento en la tinción. Los carcinomas en muestras de fusión son universalmente positivos para vimentina, por lo tanto no tienen utilidad diagnóstica en este tipo de muestras. El patrón de inmunotinción de vimentina es celular, pero a menudo se muestra como una banda de reactividad perinuclear. Los carcinomas con coexpresión de vimentina frecuente por encima de un 50% y fuerte por encima de un 25% de células incluyen los carcinomas de células fusiformes, carcinoma de células renales excepto la variante cromófobo, adenocarcinomas de endometrio y tumores endometrioides müllerianos mixtos, carcinoma seroso de ovario, tumor pleomórfico de glándula salivar, los carcinomas de mama de tipo basal y carcinomas foliculares del tiroides. Los mesoteliomas epiteliales y sarcomatoides también demuestran regularmente vimentina. Algunos carcinomas pueden inmunoteñir con vimentina, pero con menor frecuencia y con mucho menos intensidad. Este grupo incluye los adenocarcinomas de colon, recto, pulmón, mama y próstata y los carcinomas no serosos de ovario. Por lo tanto, el hallazgo de coexpresión sustancial de vimentina en un carcinoma metastásico puede ayudar a reducir el diagnóstico diferencial y añade valor al resto de anticuerpos en nuestro panel. La coexpresión de vimentina es especialmente útil para diferenciar los carcinomas endometriales endometrioides en especímenes de legrado uterino de los carcinomas endocervicales, incluyendo la variante de adenocarcinoma endometrioide endocervical. Los carcinomas endometrioides endometriales inmunotiñen fuertemente para vimentina, pero rara vez los carcinomas endocervicales lo hacen o tiñen muy débilmente. Puntos claves con respecto a la coexpresión de vimentina en carcinomas: encontramos que es común en carcinoma renal, endometrio, glándula salivar, seroso de ovario, folicular de tiroides y sarcomatoide, o sea de células fusiformes, carcinoma de mama de tipo basal, así como en los componentes epiteliales del estroma de los tumores malignos mixtos de Müller. Puede verse en pocas células, en un 10 a un 20% de adenocarcinoma colorectal, pulmón, mama, próstata y ovario no seroso. No es útil para el diagnóstico en muestras de fusión en cavidades corporales. Mesoteliomas epiteliales y sarcomatoides son generalmente vimentina positivos. Es importante como medida de calidad interna para la evaluación del antígeno en cualquier tejido. En el cuarto paso nos dedicamos a trabajar con marcadores epiteliales suplementarios. Aunque no son específicos para el linaje de tejidos, estos marcadores epiteliales demuestran patrones de inmunotinción que son característicos para determinados tipos de tejido y por lo tanto son útiles corroborando un diagnóstico cuando se utilizan como parte de un panel de anticuerpos. El antígeno carcinoembrionario, conocido como CEA, es una glicoproteína de 180 kilodaltons, que en su 50% son carbohidratos. Aunque el CEA es un marcador bastante sensible, no puede distinguir entre adenocarcinomas de origen colorectal, de adenocarcinomas de pulmón o carcinomas ductales de la mama, debido a su baja especificidad tisular. La utilidad del CEA cuando se utiliza con citoqueratinas es para corroborar la tinción esperada para el CEA, ya sea positivo o negativo.
Los adenocarcinomas primarios de pulmón son típicamente CA positivos con citoqueratina 7 positivo y citoqueratina 20 negativo. Los carcinomas colorectales son CA positivos con citoqueratina 7 positivo y 20 negativo. Los carcinomas mamarios ductal y lobulillar son a menudo CA positivos con citoqueratina 7 positivo y citoqueratina 20 negativo. Y los carcinomas de ovario son normalmente CA negativos con citoqueratina 7 positivo y una tensión variable de citoqueratina 20. En esta tabla se enumeran aquellos tumores que son normalmente positivos para antígeno carcinoma embrionario y aquellos que son negativos. Los tumores derivados de células hepáticas no son reactivos con los anticuerpos monoclonales de CEA, pero reaccionan con anticuerpos policlonales en un patrón distintivo de tinción pericanalicular, debido a que los anticuerpos policlonales reaccionan de forma cruzada con la glicoproteína 1 biliar canalicular hepática. Los adenocarcinomas pulmonar, gastrointestinal, timo, endocervical y origen pancreático biliar típicamente muestran una fuerte, aunque inmunotinción variable citoplasmática con anticuerpos CEA. El hemangioendotelioma epitelioide del hígado puede simular un carcinoma a la perfección. La demostración de CD31, CD34 positivo y el factor 8, generalmente focal o a veces difuso, queratina variable y la falta de CEA separan esta entidad del carcinoma hepatocelular. Este es un ejemplo de carcinoma hepatocelular. En esta microfotografía muestra un patrón canalicular con el antígeno carcinoma embrionario policlonal y en esta otra fotografía con tinción CAM52. Esta fotografía es para mostrar un hígado normal en el cual no se expresa CD34 en sus sinusoides, mientras que los adenomas hepáticos y carcinomas hepatocelulares suelen mostrar CD34 sinusal. Esto es especialmente útil en los aspirados con aguja o biopsias para identificar neoplasias hepáticas primarias. Puntos claves para tener en cuenta con respecto al antígeno carcinoma embrionario. Un tumor CA positivo con un patrón pericanicular podría corresponder a un carcinoma hepatocelular. Otros tumores CA positivos son gastrointestinal, pulmón, mama, timo, endocervical, colangiocarcinoma primario. Tumores CA negativos son próstata, renal, endometrio, glándula suprarrenal y tumores ováricos serosos y mesotelioma. El hemangioendotelioma epitelioide del hígado, que es un imitador del carcinoma hepatocelular, es CA negativo, pero es positivo para marcadores vasculares. Otro de los marcadores epiteliales suplementarios bastante conocidos es el EMA o antígeno de membrana epitelial. El EMA es una glicoproteína transmembrana del complejo Mushina de mama. Es codificada por el gen MUC1 en el cromosoma 1 humano y su expresión se ve incrementada en los carcinomas. A diferencia de la mama normal en la que el EMA está presente en la membrana celular apical, en las neoplasias el EMA se demuestra en toda la circunferencia de la membrana celular. Cantidades elevadas de glicoproteína interfieren con la adhesión célula a célula y la célula a la matriz en las células neoplásicas. La utilidad de los anticuerpos EMA es la detección de la diferenciación epitelial como un suplemento a las citoqueratinas. En esta tabla resumimos las características de inmunotinción para el EMA en carcinomas y lesiones no carcinomatosas. Carcinomas normalmente positivos para EMA incluyen la piel y anexos, mama, conductos biliares, pulmón, páncreas, glándulas salivales, urotelio, endometrio, endocervix, próstata y tiroides. Entre lesiones no carcinomatosas positivas para EMA encontramos el meningioma y los mesoteliomas. Carcinomas que son focalmente o parchadamente positivos para EMA encontramos los carcinomas sarcomatoides. Y entre las lesiones no carcinomatosas están los tumores de células plasmáticas, células LIH del linfoma de Hodgkin, algunas pocas células de linfoma no Hodgkin, linfoma anaplásico de células grandes, tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos, el sarcoma sinovial y leiomiosarcoma.
Y entre los tumores mayormente negativos están las de células germinales, excepto el coriocarcinoma, el tumor estromal de los cordones sexuales del ovario. Por último, recordar que los anticuerpos EMA no tienen sensibilidad absoluta y especificidad para los carcinomas y por lo tanto siempre se deben utilizar con un panel de citoqueratinas y otros anticuerpos que ayuden a corroborar tales diagnósticos. Resumen de puntos claves con respecto al antígeno de membrana epitelial. En primera instancia, que se utiliza como un suplemento para detectar neoplasias epiteliales, porque las citoqueratinas pueden rara vez ser focalmente positivas o negativas en los carcinomas indiferenciados. La inmunotinción EMA puede ser membranosa o citoplasmática o ambas. Es negativa en el melanoma maligno, negativo en las neoplasias de células germinales excepto el coriocarcinoma o teratoma. El EMA tiñe las células plasmáticas, un 60% de los linfomas anaplásicos de células grandes, células LIH del linfoma de Hodgkin y algunas células T y B en los linfomas. Es muy positivo en el mesotelioma maligno y algunas proliferaciones mesoteliales reactivas e inmunotinción débil o negativa para células mesoteliales normales. Y por último, entre los marcadores epiteliales suplementarios vamos a hablar sobre el BER-EP4, el BG8 y el MOC31. Estos son marcadores de diferenciación epitelial. Estas distinciones son las más utilizadas para distinguir los adenocarcinomas de proliferaciones mesoteliales. Los anticuerpos MOC31 y BER-EP4 están dirigidos contra glicoproteínas presentes en la superficie de células epiteliales glandulares de derivación endodérmica. El epitelio escamoso de derivación ectodérmica casi nunca expresa BER-EP4. La tinción característica del BER-EP4 y el MOC31 es membranosa. Cuando se combinan BER-EP4, AG8 y MOC31 con calretina, una tinción nuclear y citoplasmática en mesoteliomas, la combinación proporciona la mejor sensibilidad y especificidad para diferenciar adenocarcinomas de mesotelioma. El MOC31 también es útil en tumores metastásicos distintivos de carcinoma hepatocelular primario cuando se usa en un formato de panel. Junto con EPAR1, sea policlonal, MOC31 permite la distinción de carcinomas metastásicos en el hígado a partir de carcinoma hepatocelular en el 99% de las veces. Puntos claves con respecto al BER-EP4, AG8 y MOC31. Son los mejores marcadores epiteliales para distinguir adenocarcinomas de mesoteliomas, tipo de reactividad membranosa para BER-EP4 y MOC31 y reactividad citoplasmática para AG8. Los carcinomas de células escamosas casi nunca expresan BER-EP4. El MOC31 es especialmente útil para distinguir entre el carcinoma primario de hígado versus el tumor metastásico. Quinto y último paso, centrándonos en la diferenciación del tumor usando productos específicos celulares. La mayoría de las metástasis se pueden determinar con un enfoque de panel de citoqueratinas, CA, EMA y bementina, pero aún sigue existiendo un subconjunto de tumores que no se prestan fácilmente a una identificación definitiva. El uso de anticuerpos adicionales para productos específicos de células en la mayoría de los casos tiene una alta especificidad para ciertos tejidos, lo que permite un enfoque más fino en la búsqueda del origen de las metástasis. Esta es una lista de algunos marcadores que podríamos enumerar, solamente desglosaremos algunos de ellos por escasez de tiempo. Entre los anticuerpos neuroendocrinos encontramos la cromogranina A, B y C, que son un grupo de proteínas monoméricas que componen la porción principal del extracto de proteína soluble de los gránulos neurosecretores en las células neuroendocrinas. Existe una fuerte correlación entre la cantidad de inmunotinción celular a cromogranina y el número de gránulos secretores. La intensidad de la inmunotinción disminuye con la pobre diferenciación celular. La sinaptofisina es una glucoproteína que es parte integral de la membrana del gránulo secretor neuroendocrino.
Es un marcador neuroendocrino de amplio espectro con mayor sensibilidad pero con menor especificidad que la cromogranina. La inmunotinción sin aptoficina por sí sola es insuficiente para el etiquetado de una neoplasia como neuroendocrina y siempre se debe interpretar en el contexto de la morfología adecuada. El LEU7 o CD57 es un anticuerpo monoclonal generado por las células natural killer, pero también reconoce el antígeno de la glicoproteína asociada a la mielina en el sistema nervioso central y periférico. Reactividad CD57 se ha encontrado en células enterocromafines, células de los islotes pancreáticos, tumores de células de los islotes, tumores carcinoides, feocromocitomas y carcinoma de células pequeñas de pulmón. El CD57 carece de alta sensibilidad y especificidad de la cromatina y la sonaptofisina y por lo tanto siempre se debe utilizar como un panel que incluya estos anticuerpos. La enolasa específica neuronal hace parte de las 5 enolasas conocidas. Se encuentra en una variedad de células normales y neoplásicas neuroendocrinas y predomina en el cerebro. Se creía antiguamente que era específica del sistema nervioso central, pero hoy se sabe que prácticamente se puede expresar en cualquier tipo de neoplasma y por lo tanto carece de sensibilidad y especificidad y siempre se debe usar en un panel de anticuerpos. En cuanto a las hormonas peptídicas, el grupo de tumores neuroendocrinos y su producción hormonal incluyen tumores de los islotes de células de insulina, glucagón, somatostatina o gastrina, el carcinoma pulmonar de células pequeñas con bombecina en el 45% de los casos y el carcinoma medular del tiroides con la calcitonina. Y finalmente las citoqueratinas con perfil de carcinoma neuroendocrino. Decimos que el perfil de las citoqueratinas de los carcinomas neuroendocrinos es algo distintivo, pues prácticamente todos son positivos en cierto grado para citoqueratinas 8 y 18, por ejemplo la CAM52, a veces positivo para citoqueratina 7 y negativa para citoqueratina 20. Los carcinomas de células de Merkel son característicamente positivos para citoqueratina 20 en el 67% de los casos y negativos para citoqueratina 7. Este es el inverso de la inmunotinción de los carcinomas de células pequeñas de pulmón, que son citoqueratina 7 positivos y citoqueratina 20 negativos. La tiroglobulina es una proteína de 670 kilodaltons fuertemente glicosilada. Ofrece sitios de iodación de la producción de hormonas del tiroides y es único en el epitelio folicular del tiroides. La tiroglobulina es positiva en casi todos los carcinomas de tiroides, con inmunotinción reducida en carcinoma pobremente diferenciado y completa ausencia en los tipos anaplásico. Altamente específico para los carcinomas de tiroides, con positividad rara en algunos blastos leucémicos. El factor de transcripción tiroideo 1, TTF1, es un factor de transcripción de proteína nuclear específica de tejido que se encuentra en la tiroides y en tumores de tiroides independientemente del tipo histológico, excepto el anaplásico. La inmunotinción es nuclear en todos los carcinomas de origen tiroideo, excepto en el tipo anaplásico. Inmunotinción nuclear en la gran mayoría de carcinomas de pulmón, adenocarcinoma de pulmón en el 66%, neuroendocrino de células grandes y de células pequeñas en el 95%. Carcinoma de células pequeñas de otros sitios como tracto gastrointestinal, vejiga, cuello uterino y próstata, con frecuencia son TTF1 positivo, aunque raros. Los carcinomas de células de Merkel son negativos para TTF1 e informes recientes refieren una focal expresión de TTF1 en tumores de tracto ginecológico. Calretina y proteína 1 del tumor de Wilms o WT1. La calretina y la proteína 1 del tumor de Wilms son dos marcadores mesoteliales. La calretina es una proteína de unión a calcio intracelular de 29 kilodaltons que se ha descrito en una variedad de células como las neuronas, células productoras de esteroides, túbulos contorneados renales, glándulas endocrinas, células queratinizadas tímicas y células mesoteliales. La proteína del tumor de Wilms se expresa en altos niveles en los glomérulos del riñón, las crestas gonadales de las gónadas en desarrollo, las células del sertoli y del testículo y células epiteliales de la granulosa del ovario. Expresión nuclear de WT1 se ve en mesotelio normal, en mesotelioma, tumor de Wilms, de ahí su nombre, tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas,
y más notablemente en las neoplasias epiteliales de Mueller. Puntos claves de diagnóstico a tener en cuenta con la calretinina y el WT1. La calretinina y WT1 son los dos marcadores mesoteliales más sensibles con la más alta especificidad. La calretinina se puede expresar hasta en un 8% de los adenocarcinomas de varios sitios. El carcinoma seroso de ovario demuestra difusa y fuerte expresión nuclear con WT1. La mayoría de los carcinomas serosos endometriales son negativos para WT1. Casos positivos en general muestran tinción irregular. Los carcinomas de mama mucinosos puros y mixtos pueden ser WT1 positivo, sin embargo la tinción rara vez es intensa en comparación con los carcinomas de ovario serosos. La proteína del fluido de la enfermedad quística macroscópica es una proteína sobre la cual han trabajado varios autores y finalmente corresponden a una misma secuencia de aminoácidos que se conocen con las letras G, C, D, FP15. Esta proteína se encuentra en abundancia en el fluido quístico de la mama y cualquier tipo de célula que tenga características apocrinas. Además de la materna, incluye estructuras acinares de las glándulas salivares, glándulas apocrinas, glándulas sudoríparas, la enfermedad de Paget de la piel, la vulva y de la próstata. Aparte de estas reactividades, la mayoría de los otros carcinomas no muestran inmunotinción apreciable con este anticuerpo. El valor predictivo positivo y la especificidad con esta proteína se informan alrededor del 99% y la sensibilidad alrededor del 74%. La mamaglobina es una proteína de 93 aminoácidos que se limita en gran medida en el tejido mamario. Su sensibilidad oscila en el 84% y la especificidad sobre el 85% en la discriminación de cáncer de mama, especialmente en los ganglios linfáticos. En resumen, la proteína de fluido de la enfermedad quística tiene más del 90% de especificidad, pero nunca mucho menor sensibilidad para el carcinoma de mama. La mamaglobina tiene una alta sensibilidad, alrededor del 60% para el carcinoma de mama, pero la especificidad es menor. Tanto la proteína del fluido quístico y la mamaglobina deben ser incluidas en el panel para el diagnóstico de carcinoma de mama, el cual muestra esta expresión generalmente: proteína del fluido de enfermedad quística positiva, mamaglobina positiva, citocreatina 7 positiva, citocreatina 20 negativa, receptores de estrógenos y progesterona positivos y CA positivo. Y la expresión de mamaglobina en carcinomas endometrioides podría ser útil para el diagnóstico. Receptores hormonales de estrógenos y progesterona. Intuitivamente uno tendría a pensar que este tipo de receptores se encuentran en tumores hormonosensibles, como es el caso de mama, ovario o endometrio. Pero estudios recientes han encontrado receptores de estrógenos y progesterona en carcinomas de pulmón, estómago y tiroides. Pero en conclusión podemos decir que una difusa y fuerte expresión de receptores de hormonas de estrógenos y progesterona es indicativo de cáncer de mama o un tumor primario ginecológico. Una expresión débil o moderada debe ser juzgada con más cuidado, teniendo en cuenta la presentación clínica y los resultados de otras tinciones inmunohistoquímicas. Villina y CDX2. La villina es una proteína de unión a la actina del citoesqueleto dependiente de calcio que se encuentra en el borde en cepillo del intestino y del epitelio tubular renal proximal. Los adenocarcinomas pulmonares pueden mostrar microvellosidades hasta en un 33% y pueden marcar para villina. La utilidad de los anticuerpos frente a las vellosidades son útiles para identificar su presencia molecular, que está en casi todos los carcinomas colorectales y en más del 90% de los carcinomas de pulmón que tienen microvellosidades. Aquí las citoqueratinas son una parte necesaria en un panel de diagnóstico para distinguir los carcinomas de pulmón y de colon, puesto que el 90% de los adenocarcinomas de pulmón son citoqueratina 20 negativos, mientras que los carcinomas colorectales son citoqueratina 20 positivos. La villina puede teñir las neoplasias hepatocelulares en un patrón canalicular similar al CA policlonal. El CDX2 es un gen homeobox que codifica un factor de transcripción de proteína que guía el desarrollo de las células epiteliales intestinales de la región del duodeno al recto.
Este gen codifica proteínas llamadas homeodomains que son importantes en el proceso de desarrollo de muchos organismos multicelulares. La ausencia de CDX2 es un evento letal en el útero y los heterocigotos tienen anomalías del desarrollo gastrointestinales. Puntos claves con respecto a la villina y el CDX2. La villina es positiva en adenocarcinoma colorectal y pulmonar. La expresión de villina canalicular se produce en el carcinoma hepatocelular. El CDX2 es altamente sensible y específico para diferenciación intestinal. Los adenocarcinomas de vejiga urinaria son CDX2 positivo, pero también son positivos para trombomodulina y citoqueratina 7, mientras que los carcinomas colorectales son negativos con trombomodulina y citoqueratina 7 y tienen expresión de beta-catenina nuclear. Los adenocarcinomas de cuello uterino se han informado que son CDX2 positivos en hasta un 30% de los casos. Los adenocarcinomas endometrioides de ovario y de útero son CDX2 positivos en hasta el 25% de los casos. Otros tumores que son CDX2 positivos incluyen carcinoma coloide de pulmón, también positivo para TTF1, y carcinomas mucinosos de ovario que muestran citoqueratina positivo con expresión citoqueratina 20 más débil que la citoqueratina 7. HEPAR1 y DPS4. El HEPAR1 es el marcador más sensible y altamente específico de la diferenciación de hepatocitos. El anticuerpo está dirigido contra un antígeno mitocondrial presente dentro de los hepatocitos y muestra una característica de tinción citoplasmática granular. El anticuerpo HEPAR1 es un 80% específico para diferenciación hepática y la sensibilidad es bastante alta. Una diferenciación inmunohistoquímica de carcinoma hepatocelular mostraría CA policlonal positivo, HEPAR1 positivo y células CD34 positivas. El DPC4 es un gen supresor de tumores cuya expresión se pierde en aproximadamente el 45 a 50% de los adenocarcinomas pancreáticos. La expresión de la proteína DPC4 se conserva en muchos tumores malignos, así que una tinción positiva es por tanto no informativa, y una tinción negativa, que siempre debe ser interpretada con cautela, es sugestiva de tumor primario pancreático. Sin embargo, algunos tumores no pancreáticos como el ampular, intestino delgado y vesícula biliar también han demostrado que carecen de expresión de DPC4. Puntos claves de diagnóstico. El HEPAR1 es un marcador específico de diferenciación hepatocelular y muestra tinción granular citoplasmática característica. Otros tumores HEPAR1 positivos son el carcinoma de células en anillo de sello del estómago y la diferenciación hepatoide de los carcinomas de otros sitios, por ejemplo del ovario. El DPC4, la falta de tinción es específica para primario de páncreas, sin embargo deben interpretarse con cautela, con controles apropiados. Otros tumores raros, a veces negativos para DPC4, son el ampular, el carcinoma de vesícula biliar. Los antígenos de carcinoma prostático, que incluyen el antígeno prostático específico, que es el PSA, la fosfatasa ácida prostática y el antígeno de membrana específico de la próstata. Tanto el PSA como la fosfatasa ácida prostática tiñen más del 95% de los carcinomas de próstata, pero hay ciertas controversias. La inmunotinción de las células tumorales disminuye con el grado de Gleason, con ambos anticuerpos. La fosfatasa ácida prostática se encuentra en una amplia variedad de otros tumores, incluyendo tumores carcinoides del intestino. También se ha encontrado tinción irregular en algunos carcinomas ductales de las glándulas salivares y en hasta un tercio de los carcinomas de mama y tumores de las glándulas sudoríparas, en las glándulas periuretrales de ambos sexos, en cistitis glandular de la vejiga y en restos del uraco, también en glándulas anales. Sin embargo, el PSA es altamente específico para tejido de la próstata debido a que funciona como una proteasa de serina del fluido seminal y tiñe los subtipos histológicos de tumores incluyendo mucinosos, en anillo de sello y carcinomas endometrioides. El antígeno de membrana específico de la próstata tiene una estructura homóloga parcial con el receptor de transferrina. Es altamente específico para las células de la próstata. A diferencia de la fosfatasa ácida de la próstata, el antígeno de membrana prostático está regulado por el carcinoma de próstata, por lo que la tinción
Más fuerte se observa en los carcinomas de alto grado. La expresión extraprostática de antígeno de membrana específico de la próstata también se ha documentado. En resumen, el antígeno de membrana específico de la próstata, el antígeno prostático específico y la fosfatasa ácida prostática, utilizados en conjunto, proporcionan un panel sensible y específico para el diagnóstico de carcinoma de próstata en un sitio de metástasis. Expresión extraprostática para todos los antígenos de carcinoma de próstata ha sido descrita. Mama, raro en hombres, tumores de la glándula salivar, páncreas y glándulas anales. Rara expresión de PSA se produce en los melanomas. El antígeno de membrana específico de la próstata es útil en la distinción de carcinoma de próstata versus tejido prostático benigno, pero tiene una utilidad limitada en un caso de CUPS. La unidad de membrana asimétrica, que es única para las células en paraguas del epitelio de transición del tracto urinario, contiene una proteína transmembrana que es única para el urotelio, que es llamada la uroplaquina 3. En todos los ensayos realizados hasta el momento, las uroplaquinas son altamente específicas para el epitelio de transición, con una sensibilidad moderada, y no se ve en epitelio escamoso. Los estudios han demostrado una sensibilidad del 57% para la uroplaquina 3 y una especificidad casi perfecta. La trombomodulina es un marcador altamente sensible pero no específico de diferenciación urotelial a diferencia de la uroplaquina. La trombomodulina es una glicoproteína de superficie celular endotelial que forma un complejo 1 a 1 con la trombina. Por lo tanto, la trombomodulina se expresa en los tumores vasculares compuestos de células endoteliales. Expresión de trombomodulina se observa en carcinomas escamosos. Además, es un marcador sensible para mesoteliomas y es útil en la distinción de mesotelioma frente a adenocarcinoma. Dada la sensibilidad moderada de la uroplaquina 3 y la falta de especificidad de la trombomodulina, por lo general es necesario emplear un panel de anticuerpos para aumentar la probabilidad de que se está en presencia de un carcinoma uroterial. Un esquema inmunohistoquímico para tumores pélvicos locales, carcinoma urotelial, carcinoma ovárico de células transicionales, carcinoma de próstata o carcinoma colorectal lo mostramos en esta tabla. El antígeno de carcinoma de células renales es una glicoproteína de 200 kilodaltons presente en la superficie del citoplasma de diversos tejidos normales, incluyendo el borde en cepillo de los túbulos proximales renales, la superficie de acinos de la mama, epidídimo, paratiroides y tiroides. Los estudios demuestran que tumores que no son renales y que demuestran antígeno de carcinoma de células renales se encuentran los tumores de mama en un 29%, un 28% para los carcinomas embrionarios y el 100% de adenomas de la paratiroides. El 80% de los carcinomas primarios de células renales, 84% de células claras, un 96% papilar, un 45% cromófobo, un 25% sarcomatoide y el 0% de los conductos colectores fueron positivos, con más del 10% de células positivas en el 93% de los casos. El antígeno del carcinoma de células renales tiene un grado moderado de especificidad y sensibilidad relativamente baja para el carcinoma de células renales, especialmente para las biopsias pequeñas, cuando solo unas pocas células tumorales pueden mostrar inmunotinción. El CD10 es un marcador temprano de progenitores linfoides y las células centrogerminales normales. Sin embargo, fuera de la parte hematopoyética reacciona principalmente contra proteínas del epitelio del túbulo proximal renal. Se considera un marcador sensible para el carcinoma de células renales y sarcomas del estroma endometrial. CD10 tiñe algunos otros tumores como carcinoma de células transicionales, carcinoma prostático, schwannomas, melanomas, rapiomiosarcomas, leiomiosarcomas, hemangiopericitoma, tumor fibroblástico solitario y hepatoma. Sin embargo, dado el contexto clínico adecuado, podría ser un marcador específico de carcinoma de células renales. El PAX2 es un gen que se necesita para el desarrollo normal renal. La expresión PAX2 se observa principalmente en los tumores renales, positivo en hasta el 88% de los carcinomas de células claras renales y los tumores de ovario en un 65% carcinomas serosos. Un resumen con respecto a los marcadores de carcinoma de células renales sería el siguiente.
El perfil del carcinoma renal de células claras habitual sería citoqueratina 7 negativo, citoqueratina 20 negativo, EMA positivo, CAM52 positivo, CD10 positivo, RCC positivo, PAX2 positivo y vimentina positivo. De los marcadores positivos ninguno es específico y por lo tanto se prefiere el enfoque en panel. Otros carcinomas CD10 positivos son las células transicionales y el carcinoma de próstata. Otros carcinomas RCC positivos son mama, colon, corteza suprarrenal y próstata. Otros carcinomas PAX positivos son tumores ginecológicos, seroso de células claras y los tipos endometroide, pero carcinomas de mama y células de transición son negativos. Con respecto a la inhibina y el melan-A, podemos decir que la alfa-inhibina es una glicoproteína dimérica funcionalmente similar al factor transformante beta y se ha encontrado en los ovarios, testículos, corteza adrenal, placenta y la pituitaria. Es útil en el diagnóstico de tumores ováricos estromales de los cordones sexuales. La alfa-inhibina también es útil para diferenciar los adenocarcinomas y carcinomas corticales adrenales de los carcinomas de células renales y metástasis de la suprarrenal con alta especificidad y sensibilidad. El melan-A es un producto del gen MART1 y su utilidad principal radica en la identificación de células del melanoma. Carcinoma renal de células claras versus otros tumores de células claras los resumimos en este cuadro. Incluimos el carcinoma renal de células claras, el carcinoma de células claras de corteza suprarrenal, de pulmón, ovárico, carcinoma de células claras hepático, mesotelioma también. Marcadores tumorales de células germinales. La importancia de ser capaz de diagnosticar neoplasias de células germinales adecuadamente es porque estos son altamente susceptibles de tratamiento, incluso en estadios avanzados. Entre los marcadores tumorales de células germinales que utilizamos habitualmente se encuentran la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, la fosfatasa alcalina placentaria y el OCT3/4. Un panel de anticuerpos que incluyen los marcadores tumorales de células germinales junto a otros que nos pueden dirigir hacia seminoma, carcinoma embrionario, tumor de saco vitelino o coriocarcinoma se encuentran explicados en esta tabla. El CD5 es un receptor glicoproteínico de 67 kilodaltons que se encuentra presente en una variedad de linfocitos T y linfocitos de la zona del manto. El CD5 es especialmente útil en la identificación de carcinoma tímico, en el cual tiene una sensibilidad del 62 al 100%, que nos permiten diferenciarlo de otros carcinomas mediastinales y metastásicos. CD5 es positivo en la mayoría de los carcinomas tímicos de la mayoría de los tipos histológicos, es negativo en carcinoma tímico de células fusiformes y los tumores pulmonares son en gran medida negativos para CD5, que son el diagnóstico diferencial más importante en carcinomas mediastinales.